como la cólera, la ira, empiezan a movilizar tanto el sistema en el hogar. Sin embargo, también dejamos pasar a aquellos personajes, esos pequeños de la casa, los niños y las niñas, que muchas veces suponemos que probablemente no están sintiendo o no están identificando lo que se está viviendo en el hogar y lo que se está viviendo a nivel nacional. Incluso a nivel mundial, porque a esto se suma también la situación y la coyuntura de la pandemia, de las dificultades en la salud en general y las dificultades en la economía. Muy buenas tardes, yo soy Franco Granton, hoy tengo el gusto de poder apoyar al gran doctor Elmer Huertas. Vamos a estar hablando hoy en Espacio Vital, en RPP. Les quiero mandar un fuerte abrazo a todos nuestros amigos, a nuestros seguidores. Vamos a estar hablando sobre cómo podemos explicarle a nuestros hijos sobre la coyuntura política, sobre la coyuntura de la pandemia, de la salud mental, sobre la situación que estamos viviendo en nuestro país. Para eso tenemos a nuestra invitada, a Maribel Briceño de Maestre, que es psicóloga clínica, que nos va a estar pudiendo conversar y ayudar en esta situación. ¿Cómo estás, Maribel? Muy buenas tardes. Hola Franco, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, un gusto tenerte en el programa, bienvenida. Y yo entraría de frente con una pregunta que probablemente a todos los papás, a todas las mamás, les debe estar rondando por la cabeza, y es: ¿qué tanta información, qué tanto le podemos contar a los hijos sobre la situación que se está viviendo? ¿Es verdad que existe un límite de edad? ¿Hay posibilidades de conversar con los chicos sobre esta información, tanto desde el punto de vista político como también de la pandemia? ¿Qué tanto les podemos informar? Bueno, Franco, yo creo que es un tema que viene ya más de un año, ¿no? El tema de la pandemia y ahora la coyuntura política que está tan movilizada, ¿no? Y que nos moviliza en términos eh, de sentimientos, de afectos, de emociones, ¿no? Y nosotros como adultos creo que sí tenemos la responsabilidad de ver cómo están los niños en casa, porque nosotros sabemos que los niños no solamente pueden analizar lo que nosotros decimos de forma verbal, sino también lo que nosotros decimos de forma no verbal. Es decir, hay actitudes, hay gestos que uno tiene que los niños de alguna manera van recibiendo y van percibiendo. Entonces, claro, yo no voy a decir que les demos una clase de política a los chicos, pero de repente a los niños más pequeños de primera infancia, a través de cuentos, a través de un poquito de historia, a través de una pizarrita con gráficos, se les pueda ir explicando algo de lo que está pasando, porque todo va trayendo una consecuencia, ¿no? En nivel... Te escuchamos, a nivel estamos del ahí. país. Ahí Y por estamos. otro lado, también creo que es importante que reconozcan que los chicos... ¿Escuchas? Sí, te escuchamos, se cortó un poquito, Maribel, acá estamos. Ya, perfecto. Bueno, lo que te decía es que lo más preocupante, por ejemplo, en el caso de los chicos que ya manejan tecnología, iPads, cualquier tipo de información, ¿no? Porque ha habido mucha campaña política virtual. Entonces, ¿qué pasa? Que estos chicos vienen y te preguntan: mamá, de repente en la publicidad de algún juego o en YouTube, ¿no? Han salido las campañas políticas. Entonces, ¿cómo les toca a ellos? ¿Cómo los impacta? Y de repente van donde su papá y van donde su mamá y quieren saber un poco más del tema, ¿no? Quieren un poquito de información. Entonces, yo creo que el límite que tenemos que marcar es no llenar, no cargar con emociones negativas, sino más bien tratar de explicar de acuerdo a la edad de cada chico. Y en eso, Maribel, y me parece importante lo que estás comentando, por ejemplo, hay papás o mamás que consideran que no es recomendable, que el tener estas conversaciones o darles información a los hijos es cargarlos de emociones negativas, es llenarlos de quizás una información que no sea relevante. Sin embargo, los chicos, como bien estás mencionando, se llenan de información de todos lados y están a la accesibilidad de la televisión, de los medios de comunicación, de la radio, de los amigos. Entonces, ¿qué tan saludable, por ejemplo, es esta idea
de un papá o de una mamá de evitar, de querer cuidar a los hijos ocultando información? ¿Qué pasa si tu hijo o tu hija te pregunta sobre lo que estamos viviendo? ¿Deberíamos irnos por la tangente? ¿Deberíamos escaparnos de esa respuesta o tendríamos que afrontarla? Yo creo que los niños y los chicos en general siempre necesitan respuestas. Definitivamente creo que a un niño de primera infancia, me refiero a menores de 5 años, no necesitan tanta información. Creo que sí podríamos maquillar un poquito la realidad de lo que está viviendo el país. Pero en el caso de los chicos más grandes, en TikTok ha habido promoción, ha habido campaña. Entonces, frente a ello, yo creo que sí podemos tener la apertura para escucharlos, pero escuchar cuál es la angustia, cuál es la preocupación de ese niño, porque de repente ese chico de 10, 12 años escucha que la mamá puede perder el trabajo, o de repente que esa mamá de repente está llorando frente a esta coyuntura. Entonces creo que negarles la realidad del país no es una opción porque igual se van a informar. Yo creo que salvo casos muy excepcionales, los chicos tienen una virtualidad ha sido el 2020, 2021, pero a raudales, ¿no? Impresionante. Entonces, creo que como padres tenemos que tomarnos el tiempo de ir conversando, pero no, ojo, no a todos por igual, ¿no? Sino por edades. Claro. Y además, si sabemos que tenemos un chiquito muy ansioso en casa, por más que tenga 14 o 15 años, también, por más que uno pueda estar recontra preocupada, tiene como que tomar agua de azar, relajarse y poder transmitirle al chico lo mejor. Mira, interesante esto también que estás mencionando, porque es inevitable que los padres también estén sintiendo estas emociones y estén teniendo estos momentos de crisis, de ansiedad. Me imagino que también no hay que ocultar estas emociones, tal vez disminuirlas, como tú decías en el ejemplo del agua de azar, disminuir para no estar en esta intensidad, en esta cólera o en este estrés intenso, pero también poder conversar sobre las emociones. Me imagino que es una herramienta y una estrategia que puede enseñarle mucho a los chicos también a entender que las emociones desagradables sirven para algo, son funcionales y las podemos tolerar. Claro, ¿Aló? Sí, bueno. Mariel, ¿se ha cortado? ¿Me escuchas ahora sí? sí, te escucho. Y entonces sí podría ser una alternativa también el poder, te pregunto, ¿sería una buena alternativa poder expresarles nuestras emociones y ver cómo las vamos resolviendo? Yo creo que las emociones de uno las tiene que de alguna manera guardar a buen recaudo, porque creo que las emociones de todos están bastante intensas, ¿no? Ha sido una campaña electoral con mucha intensidad. Entonces sí creo que, como te decía hace un momento, que hay que apelar a las herramientas internas de los pequeños, de los púberes, de los adolescentes, y según cómo estén ellos, pudieran poder darles información, pero también información que venga desde el lado informativo, pero un lado más de repente desde la historia del Perú, porque tenemos una historia, ¿no? Pero no centrarnos necesariamente en la campaña política y solamente en lo que ha sido esta campaña, ¿no? Al menos la última. Simplemente 2 candidatos. No, yo creo que hay que ampliar un poquito todo el escenario y de repente, por ejemplo, a chicos púberes, adolescentes, contarles un poco lo que ha sido estos 200 años que vamos a cumplir. Claro, me imagino que, como tú bien mencionas, en el tema de darles esta información, les estamos dando herramientas, estamos ampliando y reforzando esas capacidades para que ellos mismos también puedan entender, comprender la situación y también disminuir esta ansiedad que se puede estar generando. Ahora, tú habías mencionado, Maribel, perdón, te escucho. Sí, mira, yo quería acotar algo. Lo que sucede, y a mí me pasa mucho en consulta con chicos, es que los chicos ya vienen viviendo, y siempre lo digo, ¿no? Incertidumbre, ansiedad, que tú lo has mencionado, estrés, y ya ha sido una incertidumbre que hasta ahora continúa, ¿no? Porque muchos niños tienen padres todavía jóvenes que no están vacunados. Entonces, si le sumamos el escenario político, también ya es muy fuerte. Claro. Entonces, más bien a los chicos hay que darle espacios de recreo, espacios que los ayuden a relajar y sobre todo a salvaguardar los afectos más positivos, las emociones,
y que pase lo que pase en el país, hay que transmitirles que todo va a estar bien. Por más que de repente nosotros no sepamos, pero hay que transmitirles eso a los chicos. ¿Y cómo nos damos cuenta, Maribel, cómo nos damos cuenta que uno de los chicos podría estar sobrepasando estos estados emocionales, que ya podría estar teniendo problemas, que necesita, porque tú has mencionado súper bien que hay que abordarlos, hay que acercarnos a conversar con ellos, pero ¿cómo saber que lo está necesitando con urgencia, que es importante intervenir de una vez? Yo creo, Franco, que en ese sentido, por ejemplo, en niños pequeños, bueno, control de esfínteres, ¿no? Comportamientos que son regresivos. Pero, por ejemplo, en los púberes, en los adolescentes, yo creo que se ve mucho el tema de que de repente ya toman partido como adultos, ¿no? Y de repente los ves peleando con sus amigos o que de repente ya están entrando a TikTok y haciendo videos, haciendo un poco más campaña y además de repente en esto que te estoy diciendo, ves chicos que son 3 de la mañana y no están durmiendo, lo cual a mí me preocupa de sobremanera, porque no solamente no duermen los padres, sino que no duermen los chicos. Entonces a todo esto hay que darle un poquito, que la melodía no sea tan dramática, que sea un poquito más optimista y con más esperanza. Sí, estoy de acuerdo. Y probablemente, y te pregunto también, ¿es factible que con la situación de la pandemia los chicos hayan estado sintiendo bastante ansiedad, bastante estrés, y ahora que estamos entrando a estos últimos días de definir y de tomar decisiones en relación a nuestra coyuntura política, también podríamos hablar que se suma esta cólera, esta frustración, hay bastante conflicto, hay posiciones antagónicas que también podrían estar mostrándose en los chicos. O sea, no solo esta ansiedad que no les permite dormir, sino quizás una mayor irritabilidad. Claro. Eso es bien importante lo que mencionas, la irritabilidad, ¿no? Porque muchas veces la irritabilidad, la rabia, que no solamente los niños, sino los adultos también podemos llegar a sentir, muchas veces soslaya tristeza y pena que sale a través de un enojo, de un arrebato, de aventar algo, de contestar mal. Pero yo sí creo que los chicos hoy en día la están pasando muy, muy mal, ¿no? Cada vez hay más secuelas, hay más consecuencias. Y bueno, yo en una entrevista con Mabel y Mauricio lo dije antes de empezar la pandemia, creo que una semana antes de que nos encierren a todos, que adolecíamos de salud mental. Entonces ahora es peor aún, ¿no? Porque los chicos están muy solos. Recordemos que los padres estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando desde casa, pero estamos trabajando. Entonces, de alguna manera, los niños igual están ahí, pero ya no con la suerte de estar acompañados en el colegio, con una profesora, el tutor, el recreo, los amigos. O sea, tienen la soledad virtual y esa soledad virtual también es muy peligrosa. Claro, y que muchas veces los adultos la minimizamos pensando que no es tan significativa para los chicos cuando puede ser trascendental. Maribel, nos vamos a ir a una pausa, pero de ahí vamos a seguir conversando sobre este tema que tiene más contenido que podemos aportar. Ya regresamos. Situación. Para ello, estamos conversando con Maribel Briceño de Maestre, que es psicóloga clínica. Maribel, hemos estado conversando y hablando sobre las distintas dificultades, incluso marcando edades en los niños, ¿no? Porque tú mencionabas en el bloque anterior que probablemente hay que filtrar cierta información dependiendo de la edad. Y a eso quería apuntar ahora. Si es que un niño, digamos de 4 o 5 años, que no es un adolescente, que tiene algunas herramientas adicionales, te hace una pregunta sobre la pandemia, sobre la situación política, ¿cómo podríamos afrontar esta situación? ¿Será que ya desde el hecho de que nos preguntan, necesitan tener una respuesta? Y si es así, ¿qué cosas debemos omitir? ¿Qué cosas sí podemos decir? Yo creo que en el de niños pequeños, uno puede apelar mucho a lo que te decía al inicio de la entrevista El en juego. relación a historias, en relación a... ¿Me escuchas? Sí, te sigo. Ah, ya, en relación a historias, en relación a cuentos, a gráficos, ¿no? Sobre lo que ha sido la pandemia,
Creo que esto se ha trabajado mucho el año pasado, yo lo he recomendado, algunos psicólogos en colegios también lo han trabajado. En relación al tema político, yo creo que lo podríamos enfocar, como te digo, más a una narrativa de la historia del Perú. Yo no creo que sea necesario que uno les dé tanta información siendo tan pequeñitos, porque ellos simplemente lo que logran en muchos casos es visualizar gráficos que uno pueda ir haciendo en relación al tema, sea la pandemia o sea la política, pero transmitírselo de forma educativa y de la forma más calmada, más pausada, para que el niño lo incorpore. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces hay padres que están renegando en casa por esta coyuntura política. Reniegan y reniegan deliberadamente, no solamente en relación al COVID, sino también en relación a la política. Claro, yo entiendo que mucha gente se frustra, entiendo también que los niños se frustran un poco con la situación, pero de repente también vale rescatar que una de las grandes cosas que tiene la frustración es que ayuda al ser humano a ser un poco más maduro y poder enfrentar mejor las situaciones de problemas. Yo creo que esta pandemia, en términos de salud mental, nos está dejando con muchas afectos, emociones desnudados, que son muy dolorosos, pero que si les hacemos frente, si les damos un poquito de oreja a cada persona, a cada chico que viene a preguntar, yo creo que esto puede dejar un aprendizaje en términos afectivos, ¿no? Aprendemos de la resiliencia, ¿no? A ser más empáticos, a ser más comprensivos, porque lo cierto es que a nivel político, a nivel de pandemia, todos nos hemos visto afectados, querramos o no, pero sí creo que es valiosísimo que los chicos con todo esto puedan sacarle el lado bueno a lo que ha representado esto y sobre todo que sepan que todos no lo estamos viviendo de la misma forma. Por ejemplo, una de las cosas que yo sugiero es apelar a la empatía con los chicos que de repente no tienen la suerte de tener una tableta, ¿no? Si tú tienes una en tu casa y puedes acercarte a alguien que la necesita, brindarle una. En fin, creo que hay muchas formas de que uno voltee un poco el tema de la angustia y de la incertidumbre, siendo amable y siendo generoso. Y sobre todo que los chicos nos acompañen en el proceso de repente ir dando ayuda a quien más lo necesite. Y no digo que tengamos que cruzar el Perú de frontera, de ciudad a ciudad, no. Lo digo desde el lado de que todos tenemos a alguien cerca a quien podemos ayudar siempre. Qué necesario. Entonces, Dime. Sí, como modelo. Sí, qué necesario, relevante lo que estás mencionando, que implica una oportunidad de aprendizaje. En toda crisis siempre hay una oportunidad de aprendizaje y qué mejor que este aprendizaje, como bien mencionas, involucre esta integridad, esta identidad como país y generar estos valores de ayuda hacia el prójimo, ¿no? Y hacia los demás. Ahora, también mencionabas que los niños, por regreso a los chicos, empiezan a captar este lenguaje no verbal y empiezan a identificar entonces, más allá de que quizás no escuchan o no entienden lo que escuchan, pero el nerviosismo, las conductas, la irritabilidad incluso de los padres. Cuando un niño te viene a preguntar, te hago la consulta, si es que no se le responde, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué rol juega la fantasía o la mala información en ese tipo de situaciones? Los niños usan mucho lo que es el pensamiento imaginario, con lo cual nos corremos el riesgo de que pueda ser un pensamiento catastrófico en el caso de un niño ansioso. Con lo cual a ese niño, si ya sabemos que es un niño ansioso y que suele tener pensamientos o anticipación catastrófica, vamos a tener que darle una respuesta, porque si no lo vamos a sumergir en la incertidumbre tremenda. Pero sí creo también que a los demás niños que están tomando esto con un poquito de pausa, les podemos decir, sobre todo si uno está muy afectado, por ejemplo, decirle, ¿sabes qué, corazón? De este momento no tengo tiempo, en un ratito más te respondo. Cosa que uno también como adulto se puede rearmar, uno puede de alguna manera llenarse un poquito de fuerza, de paciencia y de poder tener ese espacio con el chico, porque claro, el chico de repente tú estás en tu break, en trabajo, ¿no? Y viene y te hace la pregunta.
y tú no estás ni en condiciones ni con el tiempo. Y es importante poder hablar con los chicos desde el lado desde el tiempo, desde la paciencia, desde que te sepan ahí. Y también que de alguna manera vayan aprendiendo a respetar lo que es el espacio de uno, más aún como que la pandemia todavía se nos prolonga un poco más, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el riesgo más bien de no hacerlo? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si una mamá o un papá que están viviendo en ese momento con mucha intensidad una ansiedad? Y a veces pasa, ¿no? Que recurrimos a los hijos, quizás los vemos ya, creemos que ya tienen las herramientas suficientes emocionales para sostenernos y terminamos apoyándonos en ellos y soltando nuestras angustias. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo en que podemos estar poniendo a los chicos o a las chicas frente a estas situaciones? Franco, yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Yo creo que los padres tenemos la responsabilidad absoluta de cuidar a nuestros hijos y cuidarlos en todo el sentido de la palabra. Y eso representa también que uno como madre o como padre pueda estar fuerte, a pesar de todo lo que vaya sucediendo, fuerte, para poder transmitir nuevamente lo mejor que se pueda transmitir. Uno no puede coger de consuelo o de paño de lágrimas o de fuente de catarsis a los chicos. Y los chicos, los niños y los adolescentes no pueden, porque si no empezamos también a caer en una franja que es bien peligrosa. Los chicos sobreadaptados, que son chicos sobreadaptados que empiezan a funcionar como papás de sus papás. Y ahí entramos a tallar por otro lado. Y esa franja, como te digo, quema etapas, pero esas etapas que se van quemando, más ahora, que creo que está pasando mucho, igual va a pasar factura más adelante. Y son chicos que van a llegar de repente a los 18, a los 20, a los 30, pero van a tener una deuda pendiente, van a tener un saldito ahí pendiente emocionalmente hablando. Y además con bastante carga, porque no es lo mismo que un adulto pueda sostener las angustias y los temores de un niño, de un púbero, de un adolescente, que un adolescente de un adulto que ya hablamos, que viene con una historia personal, con una historia de vida, ya viene con una mochila mucho más pesada. Eso no lo puede hacer un chico. Claro, esta confusión de roles, ¿no? que terminan, como bien mencionas, asumiendo responsabilidades que no tienen estas herramientas. Me imagino que cuando hablas de carga también aparecen otras emociones en los chicos como la misma culpa, sentirse responsables de no haber podido sostener a los padres cuando en verdad ese no era un rol que les correspondía. En todo caso, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si un papá o una mamá está con mucha ansiedad o si está con mucha cólera y viene y aparece el chico? Tú mencionabas buscar espacios. Buscar espacios puede ser hasta salir de la casa, buscar espacios puede ser esperar varios días, varias horas, esperar un espacio. ¿Cómo lo podríamos manejar? Yo me refiero, y creo que el espacio que uno tiene que buscar es el espacio interno que uno como mamá o como papá pueda tener, que el espacio interno de uno esté ávido a recibir ese mundo interno que está lleno de sueño, de ilusión, que es un niño, ¿no? Que se tiene que tocar con tanto cariño, con tanto cuidado, que uno tiene que tener apertura. Entonces, claro, no voy a decir que pase una semana, ¿no? Pero al menos que uno pueda estar un poquito reestructurado y un poquito más fortalecido para poder hablar con los chicos. Ahora, el tema de los espacios en los parques, en los lugares abiertos, yo creo que este año hay que apelar, hay que buscar a esos espacios, sobre todo porque los chicos ya tienen más de un año encerrados, o sea, los niños están pasando, pero con las justas, o sea, ya no pueden las criaturas, es demasiado, y las clases virtuales son agotadoras, todo es virtual, el recreo es virtual, las películas son por Zoom compartidas, pero no dejan de ser virtuales. Los chicos necesitan afecto, necesitan cariño, necesitan verse también. Y que son oportunidades incluso de crecimiento y de aprendizaje sobre estrategias de socialización, empatía y muchas otras oportunidades. Ahora,
Maribel, en el caso, por ejemplo, de que no fuera una pregunta, se acerca a uno de los hijos y más que con una consulta llega con una emoción en las manos, ahí está, que le quema, está sintiendo mucha ansiedad, está con muchos nervios sobre la posibilidad de que un ser querido pueda verse enfermo, contagiado por el virus, que corra riesgo su vida, y vienen con estas emociones y no sé, hay papás, mamás que a veces consideran que deben calmarlos negando la emoción y diciendo que uno no debería estar sintiéndose así. ¿Cómo abordar esta emoción que muchas veces puede quemar a los chicos, quemar digo simbólicamente obviamente, que puede incomodar a los chicos? Yo creo que el hecho de transmitir y de sentir dolor porque uno lo está sintiendo es humano. Y eso uno no puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Si uno tiene una persona muy cercana contagiada de COVID, ese dolor va a salir desde uno y el chico evidentemente, como tú dices, puede venir también avasallado de dolor y uno efectivamente tiene que abrazar, tiene que contener y somos humanos. Si en esa coyuntura toca que uno lagrimee un poquito, pues tendrá que lagrimear un poco, pero lo más importante es sostener al chico. Y siempre hay en la casa, creo yo, uno que está más dolido que otro. Entonces ahí es importante también poder compartir el hecho de que de repente un tiempo está papá, otro tiempo está mamá, o de repente hay un abuelito en casa, abuela, no sé, siempre hay alguna persona que está un poquito más fuerte e irse turnando para que ese niño no se quede solo haciendo un proceso puede ser de duelo anticipado o de duelo, si es que la persona ya falleció. No podemos, o sea, dejarlos en soledad y tampoco podemos, eso no lo podemos negar, porque yo creo que eso es sumamente dañino para los chicos. Los chicos tienen que acompañar el dolor de las personas de la familia, ¿no? Que está perdiendo un ser querido. Importante y también reforzar esta idea que mencionas sobre la familia como un equipo, como un sistema en donde podemos sostener los adultos, obviamente con mayor responsabilidad a los pequeños. Maribel, tendríamos un montón de tiempo para seguir conversando. Creo que estos temas son sumamente importantes. Quiero agradecerte por habernos ayudado y dar estas ideas y estos conocimientos ahora. Gracias. Gracias, Franco. Un abrazo. Un abrazo también para ti. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y al volver vamos a estar conversando sobre nuestro consultorio. Ya regresamos.